Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Después de las vacaciones, como sabéis, volvemos a retomar el nuevo curso y retomamos también las actividades. Y una de las actividades que ya sabéis de a lo largo del curso, una de las que tenemos es esta también de poder ofrecer a la gente, a la audiencia, estas charlas, unas charlas que nos ayudan, charlas formativas, que aprendemos mucho de estas charlas. Y hoy empezamos con esta primera charla del curso. ¿eh? El tema de la charla es la Iglesia o la Biblia, y tendremos el honor de conocer a nuestro hermano Luciano Jan, que será el ponente. Es miembro de las capellanías, vive en Santander, es ingeniero de petróleo y técnico especialista en administración. Recordar que también es un buen catequista de primera comunión en la parroquia María Auxiliadora de Santander, una parroquia de los salesianos. Y pues aquí le tenemos a nuestro querido hermano Luciano, y le vamos a pasar la palabra para que él, como ponente, pueda brindar esta oportunidad de escucharle. Gracias. Luciano, tienes toda la palabra. Vale, buenas tardes, noches a todos y como ha dicho el padre Francisco Paco, pues mi nombre es Luciano otra vez y pues soy pues investigador, un buen lector y un cristiano un poco bien instruido en la catequesis cristiana. Por eso me animo siempre a participar en las catequesis. Soy catequista, como han dicho. También soy cantor. Canto también con el coro de los salesianos aquí en Santander y desde Guinea también. Pues movido por ciertas inquietudes, esta charla la doy porque, si se acuerdan, el otro día que se estaba dando una charla, el ponente igual no me acuerdo bien, pero me acuerdo que intervino una chica que era desde Guinea y había divergencias entre su doctrina y la nuestra. ¿Por qué? Hacía preguntas que no iban de acuerdo a la doctrina y, lo que es peor, no se dejaba asesorar por las buenas respuestas. Entonces, esta es una de las cosas que yo desde este día empecé a hacerme la idea de que, bueno, ojalá me hubiera gustado que ella estuviera aquí hoy para escuchar un poco de dónde va mi ponencia. Y es un poco más como les quiero contar ahora. Es muy atrevida mi ponencia porque me encuentro que más de la mitad de los oyentes son sacerdotes. Entonces ya es muy atrevido de mi parte como laico, como cristiano, pues venir a presentar un tema de esta envergadura, pero me parece, desde mi punto de vista, algo un poco bueno, que es para que la gente se informe, sobre todo, informarse y después ya formarse. Dicho esto, voy a empezar ya con la ponencia. La ponencia tiene como título, como ha dicho el padre Francisco, La Iglesia o la Biblia. Este es el título. Ahora, la Iglesia Católica enseña que hay tres fuentes de autoridad: la tradición sagrada o la sagrada tradición, el magisterio eclesiástico y la Sagrada Escritura. ¿Qué se entiende por la Sagrada Tradición? Son las enseñanzas de Cristo que fueron reveladas a los apóstoles y han sido transmitidas como tradición. Entendemos la palabra tradición del latín tradere, que significa entrega. Ahora, el magisterio eclesiástico es la autoridad docente de la Iglesia Católica, que tiene como cuerpo formado por el Papa y los obispos de la Iglesia. Y la Sagrada Escritura, la Biblia, que se clasifica como la palabra de Dios, incluyendo las enseñanzas de Cristo. Todo esto es lo que se llama Sagrada Escritura o Biblia.
Ahora, cualquier cristiano no católico con integridad debe preguntarse por qué el protestantismo ha resultado en más de 30.000 grupos diferentes, que todos dicen poseer la interpretación correcta de la Biblia. Si el protestantismo y la sola escritura verdaderamente vienen de Dios, estas son cuestiones que debemos plantearnos. Ahora, me gustaría explicar un poco o un pequeño esbozo sobre qué es o quién es la Iglesia. La Iglesia somos todos los que, unidos por fe, hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. Esto se refleja en 1 Corintios 12, 13, 14, o Hechos de los Apóstoles 2, 41, 42. Y al celebrar la Eucaristía, entramos en comunión con el Señor. Bíblicamente lo encontramos en 1 Corintios 10, 16, 17. Y nos hacemos miembros unos de otros, en Romanos 12, 5. Somos el pueblo de Dios, que en Espíritu Santo mantiene unido y enriquecido con diferentes carismas y ministerios para el servicio común. Entre estos servicios y ministerios está el servicio que desempeñan en la Iglesia los apóstoles, sus sucesores y colaboradores. En definitiva, la Iglesia es una congregación. Ahora, haciendo un poco de explicación de lo que es la Biblia, sabemos la mayoría que la Biblia, la palabra Biblia, viene del griego biblos o biblos. Es un libro formado por 73 libros y que ha sido escrito para darnos a conocer lo que Dios nos ha dicho a lo largo del tiempo. Esta Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos habla de las promesas de Dios y cómo se dio a conocer por medio de Abraham, Moisés, David, Isaías, hasta la llegada de Jesucristo. En el Nuevo Testamento están contenidos los libros que nos hablan de Jesús y de lo que hicieron sus discípulos y los primeros cristianos. Ahora bien, cuando Jesús manda a predicar a los apóstoles, les dice que vayan a todas las criaturas. Marcos 16, 15, 16. Y que les prediquen y las bauticen. El mismo Señor pone dos primeras condiciones para la salvación, que son bautismo y fe. Si uno vive la fe y es bautizado, es salvo. Tenemos pues que tener la fe para ser salvos, pero es fe divina, no fe humana. La fe humana no salva. ¿Qué es fe divina? Fe divina es creer bajo la autoridad de Dios la verdad que ha sido revelada, no la que yo entiendo. Eso es fe divina. San Pablo nos da un ejemplo en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 15, 1, 2. Y dice lo siguiente: hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué y que ustedes recibieron y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan con tal que lo guarden tal como yo se los prediqué. De otro modo, han creído en vano. Hay personas que dicen, no importa a qué iglesia asistas, pero desde mi punto de vista sí que importa, pues debes buscar la que tiene una enseñanza válida y si no, has creído en vano. ¿Cuál es la verdadera fe? Nuestros hermanos protestantes y evangélicos contestan siempre creer en Jesús como Señor y Salvador. Estamos de acuerdo en eso. Todos los cristianos creemos en esto. Pero ¿qué es creer en Jesús? Nuestros hermanos protestantes o separados dirían creer que Él es el Hijo de Dios y Dios mismo.
de nuevo estamos de acuerdo, gracias a Dios, todos los cristianos creemos esto, a excepción de los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Jesús. Ahora bien, si Cristo es Dios, entonces tenemos que aceptar su enseñanza completa y ponernos bajo su autoridad. ¿No es así? Nosotros los católicos decimos amén a esto. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, encarnado y Dios mismo, y que hizo un acto de amor, nos ha salvado y por eso nos ponemos bajo la autoridad de su Padre Dios. Y todo esto lo creemos en fe y por fe. Sin fe no hay salvación, no hay esperanza ni cielo. Sin fe solo hay condenación. Creemos firmemente en la palabra de Jesús. Como dijo él mismo, el que cree en mí no morirá. Pero queridos hermanos, para creer todo lo que él enseñó, tengo que saber qué fue lo enseñado y aún más, debo saber que lo que enseñó fue en modo bien simple para que hasta cualquier persona lo entienda y que se salve, porque hasta los tontos se salvan. Y que por lo tanto su palabra debe ser infalible, de forma que el que la siga tenga seguridad de que ha creído sin error ni temor en lo que enseñó Jesús. Si Jesús dijo que quien cree en él y en lo que él ha enseñado tiene vida eterna, esto lo encontramos en la carta de San Juan 14:21. Entonces, debe haber un método para reconocer cuál es el mensaje en estos tiempos de tanta confusión. Nos ha dado Jesús este método. Un protestante dirá seguramente sí, es la Biblia, de acuerdo. Como católicos estamos de acuerdo también en esto, pero con la correcta interpretación, una interpretación correcta da un mensaje, una interpretación incorrecta da un mensaje incorrecto y entonces habremos creído en vano. No es la libre interpretación de la Biblia la que Jesús mandó enseñar a los hombres, sino mandó fundar la iglesia de Dios vivo, quien es, según Pablo, en 1 Timoteo 3:15, Pablo define la iglesia como pilar y fundamento de la verdad. Jesús fue muy claro con su voluntad, que es la del Padre. Si él hubiera querido que el hombre aprendiera lo mandado para hacer su voluntad de un libro, lo hubiera mandado a escribir. ¿Ordenó Jesús escribir algún libro? Absolutamente no. Cristo manda a sus apóstoles a predicar, bautizar y a vivir su testimonio. Marcos 16:15-16. Cristo no dijo, siéntense y escriban el Nuevo Testamento para que todo hombre que lo lea lo interprete a su manera y saque su propia conclusión. Por eso muchas veces yo he respondido a la gente que la Biblia no es un dictado de Dios o de Cristo, que dijo, tal persona, siéntate, yo escribo y tú apuntas. Si así hubiera sido, no hubiera existido el cristianismo en la faz de la tierra. Nos hubiéramos extinguido en peleas y disputas en el primer siglo, como ocurre ahora mismo. Dije Jesús en su testamento, Juan 14:21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también unos en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. También de los apóstoles que entendieron esto, dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, la fracción del pan y a la oración. Ahora, la idea de la libre interpretación de la Escritura no se conoció en los 15 primeros siglos del cristianismo. Digo bien, la idea de la libre interpretación de la Escritura no se conoció en los 15 primeros siglos del cristianismo. Esta idea, yo diría, desde mi punto de vista, dogma protestante,
surge de la Reforma protestante y como consecuencia desde este siglo hasta hoy hemos visto dividirse la Iglesia y perderse la caridad entre los cristianos para escándalo y mofa de los no creyentes. Esto es lo que yo llamaría la no voluntad de Cristo. Cristo envía a sus apóstoles con autoridad a enseñar a las naciones. Mateo 28, 18, 20. Pero no dio ningún mandato de escribir su palabra. Yo reto a cualquiera que me muestre un texto de Jesús donde diga o insinúe esto. Prueba de ello es que de 12 apóstoles solo escribieron Mateo y Juan. Sin embargo, los 12 predicaron y 11 de ellos sellaron con su vida esta predicación. Esto nos da una medida de que para los que oyeron a Jesús y recibieron sus mandatos, no se consideraron religión del libro, como sus compatriotas los hebreos. Sabemos que cuando surge la controversia que se plantea en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo y Bernabé se les presenta un gran problema doctrinal. ¿Cómo lo resolvieron? Ellos no abrieron la Biblia para encontrar la solución. Ellos se refirieron a los apóstoles y celebraron en Jerusalén el primer concilio de la iglesia. Y la resolución de ellos fue como un dictamen del Espíritu Santo. Esto en el versículo 28. Porque el criterio de autoridad en el Nuevo Testamento es apostólico. El primer evangelio escrito es de San Mateo. Todos sabemos que San Mateo fue escrito para el beneficio de unos pocos. Se escribió para los judíos conversos, no para la Iglesia universal. Fue escrito unos 7 años después de la ascensión de Jesús. San Marcos escribió cerca de 10 años después de Jesús y para los cristianos de Roma, para los romanos. Pero lo que oyó del apóstol Pedro. San Lucas escribió 20 años después de Jesús, lo que él mismo investiga y fue escrito como resumen a Teófilo, un particular. Y San Juan escribe 60 años después, durante su estancia en Pasmos, creo que en la cárcel, en tiempos de Nerón. Durante todo este tiempo, los evangelios no eran conocidos por la cristiandad, solo por unos pocos. Si leemos 1 Corintios 15, 1 y 1 Corintios 11, 23, San Pablo predicaba lo que había recibido por tradición, por entrega. ¿Te has puesto a pensar dónde dicen en las epístolas de Pablo que son palabras de Dios para toda la iglesia? Esto en ninguna parte. En ninguna parte, o sea que eran cartas que Pablo escribía para las comunidades por él evangelizadas con instrucciones y correcciones. San Pablo nunca pensó que un día sus cartas serían palabra de Dios para la iglesia. Sabemos por historia que ninguno de los apóstoles, ninguno, como digo, jamás leyó un Nuevo Testamento como lo conocemos ahora, ni ningún Apocalipsis, ni ninguna epístola, y todos, con excepción de Juan, sellaron su sangre la palabra predicada. Sabemos que entre los 12 apóstoles, 11 murieron entre ahorcados, Pedro murió decapitado y otro más. El único que murió enteramente y en plena vejez fue el último Juan. Todos estos cientos y miles de mártires, ¿de dónde aprendieron la fe si no existía el Nuevo Testamento? De la predicación y de la autoridad de la Iglesia por más de 300 años se predicó sin Nuevo Testamento y son estos los años de más mártires por proclamar el señorío de Jesucristo. En época de la Iglesia apostólica circularon multitud
de falsos evangelios, epístolas y apocalipsis. Algunos demoran en esos tiempos de la nueva era, que no es tan nueva. Circularon el evangelio de Simón, el de Tomás, el de Nicodemo, el de María, el de la infancia de Jesús, incluso el de Barrabás. Todo esto en las diferentes comunidades. La iglesia, inmersa en las persecuciones, ponía sus esfuerzos en mantener la fe de sus hijos y no podía hacer mucho por clarificar la situación, porque sabemos que en esos tiempos la iglesia estaba muy perseguida. En tiempo de Constantinopla, tiempos de Nerón, todos estos emperadores persiguieron a la iglesia católica, incluso una parte de los judíos que no aceptaron que Jesús era hijo de Dios. Fue en el año 397 en Cartago, al norte de África, que la Iglesia Católica, en concilio de obispos, siendo obispo de Roma, Cilicio, definió qué libros eran y cuáles no apostólicos. Y esto 50 años después de Constantino, para la desesperación de nuestros hermanos protestantes, porque siempre dicen que Constantino es el que fundó la Iglesia Católica. ¿Qué método utilizaron después de 300 años para definirnos? Pues la tradición. Cada obispo católico, recuerda, después de Constantino, escudriñaba en la tradición de su territorio si el libro presentado venía de los apóstoles. Al final quedaron 27 libros, que es lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento. Quiero recordar a todos que si hoy tenemos el Nuevo Testamento, es porque la Iglesia Católica lo definió con su autoridad. Es un canon de la Iglesia Católica. Dudar de la Iglesia Católica es dudar completamente de los evangelios. Ahora bien, el mundo no estuvo sin libro sagrado por 395 años. Lo estuvo por 1531 años. ¿Por qué? Porque si los cristianos leyeran un poco más de historia de la Iglesia, se ahorrarían muchas confusiones. Vamos a ver. La imprenta misma tiene menos de 500 años de inventada. La lógica indica que antes de la imprenta era muy difícil componer un libro. Los libros se hacían a mano, página por página. Y los monjes católicos también, qué casualidad, escribían página por página y oraban al mismo tiempo, como los escribas de Israel hacían. Tomaban más de 10 años componer una sola Biblia. Los historiadores dicen que en el siglo XIII una Biblia costaría lo que es equivalente ahí a unos $8,000, una cantidad desorbitante para estos tiempos. Casi nadie tenía Biblia, no porque estuvieran prohibidas. Eso es un mito que la gente cuenta, que la iglesia prohibía que la gente tuviera Biblias. Es un mito, no es verdad. Es un mito simplemente protestante. Y la prueba es que el mismo Lutero, que fue protestante, era profesor de Biblia cuando era monje católico. No tenían Biblias ellos, porque además de ser caras, casi nadie sabía leer en esos tiempos. Ni siquiera los nobles sabían. Solo los monasterios eran foco de conocimiento y aquí se estudiaba y se cuidaba. Ahora, nos hemos puesto a pensar si la Biblia llega a nuestros días es porque la iglesia la cuidó. Por 1531 años, no existió otra iglesia. ¿Por qué resalto yo 1531? Porque desde 1531 es cuando el señor Lutero, que se fue a Roma por otras cuestiones, publica unas bulas y empieza ese reparto y esas doctrinas falsas que actualmente tenemos hoy de sobremanera. ¿Cómo se conocía la palabra de Dios en esos tiempos? Por la predicación, que era lo mandado por el Señor. Predicar a toda criatura. El pueblo de Dios lo aprendía por las estatuas, relieves, vitrales de las iglesias, cuando a las grandes iglesias se llamaban Biblias de piedra. El pueblo conocía los hechos bíblicos mirando a esto gráficamente.
La imprenta surge en Alemania al mismo tiempo que la Reforma Protestante y Lutero imprime miles de Biblias y predica la libre interpretación, la cual ya vimos que no es mandada por el Señor. De aquí nacen miles y miles de controversias y divisiones en el naciente protestantismo. A los 10 años del comienzo de la Reforma, ya existían más de 400 iglesias protestantes diferentes, ya no digo evangelicales, pues. La Iglesia Católica prohíbe el uso de la Biblia, el lenguaje nativo, simplemente para evitar este desastre de división, y lo remite al pueblo de Dios por la predicación que es lo mandado por Jesús. Decisión discutible o no, pero que salva la humanidad de la Iglesia. El catolicismo, voy terminando, es el taburete de 3 patas, que está estable y no se mueve. Si cortamos una pierna del taburete, se vuelve inestable. Jesucristo no dejó un libro para que lo leyéramos cuando ascendió al cielo, sino una iglesia para predicar a todas las naciones. La interpretación personal de la Biblia no es infalible y conlleva errores. Prueba de esto son las disputas y divisiones que vemos hoy en la Iglesia protestante, llevando en este año a existir más de 24.000 iglesias con doctrinas diferentes y algunas veces hasta contrarias. Dios no se contradice y menos su palabra. La verdad es solo una. No hay 2 verdades diferentes de un solo objeto. Por tanto, de tantas interpretaciones opuestas, una sola debe ser la verdadera y las demás son erróneas. Voy a explicar otra vez que la Biblia, como he dicho, se emite gracias a un gran papa, San Dámaso I, el cual llama a un sacerdote colaborador suyo, San Jerónimo, el cual le instruye que recopile todas las escrituras del Nuevo Testamento. Es lo que hizo la Iglesia Católica, porque Jesucristo solamente leyó el primer canon, que es el canon de Alejandría, los 46 libros antes que encontró. Jesús, cuando va al templo por primera vez, lee el texto de Isaías. Jesús, cuando está en la cruz, recita el Salmo 22 o 21. Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, muchas cosas pasaron en ese tiempo, pero el canon del Nuevo Testamento está escrito y aprobado por la Iglesia Católica. Comparemos la Biblia entonces con la constitución de los... Bueno, yo siempre me remito a los Estados Unidos como uno de los países padres de la democracia. Si yo comparo la Biblia un poco con una constitución. Antes de ingresarme a la ingeniería de petróleo, yo fui estudiante de Derecho hasta un 3er curso. Entonces, todavía tengo ciertas cosas grabadas. Si comparamos la Constitución, ¿se puede interpretar la Constitución libremente por los ciudadanos y sacar nuestras propias leyes? La respuesta es no. Hace falta que la Corte Suprema analice y ella sola toma la única e inapelable conclusión de la que quiere decir. De lo contrario, sería un caos. Quiero terminar mi exposición diciendo, como dijo San Pablo en 1 Timoteo 3:15, que el reino de Dios, estableció una suprema corte, que es la Iglesia, en la que Pablo define como pilar y base de la verdad. La Iglesia es la que nos enseña qué es lo que dice la Biblia, y no actualmente como muchos cristianos erróneamente van y dicen, la Biblia dice tal, la Biblia dice tal. No, el magisterio de la Iglesia es el que nos debe asesorar. Y acabo agradeciendo a los compañeros por esta tarde que han tenido
y les pido perdón si en algunas ocasiones pues no he sido bastante claro. Podría volver a repetir algunas cosas y no quiero cansarles en toda la tarde. Pues muchas gracias y el micrófono queda abierto para el señor secretario para cualquier cosa. Muy bien. En principio, agradecerte, hermano Luciano, por esta exposición. Ya como hemos acordado, recordamos al empezar, dijiste que, bueno, al ver tantos curas, te sientes así para dar una charla como esta, ¿no? La Biblia o la Iglesia. Pero en todo caso, ha sido una brillante exposición. Los que han llegado a la última hora, hemos presentado al ponente, a Luciano, es miembro de las capellanías, vive en Santander. Ya lo dijo aquí, es ingeniero de petróleo y técnico especialista en la administración, un buen catequista y un buen cristiano en la parroquia María Auxiliadora de Santander, de la comunidad salesiana. Pues los que han podido seguir la exposición, vamos a abrir el debate, vamos a abrir Sí, este espacio de preguntas. Recordar que los que quieren hacer preguntas tienen que levantar la mano. Tienen un emoticono en su tablet, ordenador, teléfono, lo que pueda ser, para que pueda yo verle y poder darle la palabra. Recordamos que hacer una pregunta no es hacer otra exposición, o si uno quiere dar, puede dar una aportación, y la pregunta tiene que ser concretas para que el ponente pueda saber responderlas y sí. no hacer otro tipo de exposición, porque claro, somos bastantes y cada uno tiene alguna cuestión que presentarle al ponente. Empezaríamos por dar la palabra a Alex, que ha sido el primero, luego iremos por Mm. Faustino, por Ramón, de los que veo que han levantado la mano. Alex, ¿no? Buenas tardes, hermano Luciano. Felicidades por la exposición atrevida. Eh, yo Gracias. creo que la gente que te hemos escuchado en todo eso ha sido contundente, sobre todo en lo que realmente se expecta en lo que es el título, en lo que es la Iglesia o la Biblia. Y de verdad, sobre todo el atrevimiento, sobre todo de decir, de dejar las cosas claras, bien hubiese sido bueno, sobre todo que aquella persona que mencionaste al principio, que me acuerdo de aquella charla que tuvimos aquí, una larga, al menos tuviese la imparcialidad o por lo menos la necesidad de escucharte y Sí, poder sacar algo de provecho, sobre todo por eso, porque es prácticamente el virus que está esparcido entre nuestros hermanos cristianos, que se dicen cristianos, sobre todo que tienen fundamental, o como quien dice, tomar la palabra de Dios, la Biblia, al pie de la letra, y no hay nadie que les mueva ahí. Considerarlo eso como has dicho, un dictamen, como si fuese un dictamen directo de Dios. En fin. Eh, eh, mi opinión es simplemente un lamento, sobre todo porque la gente no es capaz de intentar incluso razonar lo que hacen, porque a raíz de eso hay tanta maldad que está extendida en todas nuestras tierras entre timos, eh, eh, cosas que realmente son incluso horribles, incluso de mencionar, simplemente ya dan grima. Y esto todo utilizando el santísimo nombre de Dios y sobre todo el nombre de la Biblia, porque la Biblia lo dice y ves que como tu hermano se está denigrando la vida de una manera que incluso eh, hijos de un mismo padre y una misma madre se enfrentan porque uno dice que la Biblia dice eso, o por lo menos ella interpreta de que la Biblia dice que yo no tengo que ser este tipo de mundano ni meterme con la gente mundana. Y se olvidan mucho de lo que es lo esencial del mensaje de Jesús, que es el amor fraterno y sobre todo lo que es el reino. Es simplemente eso. Me ha gustado Gracias, gracias, Nando. Ok. Bueno, hermano, hermano Luciano, yo creo que habrás seguido la aportación de Alex y Sí, sí. Yo no creo que creo. no hay mucho que añadir. Alex ha hecho
Bueno, está en la misma corriente de la que yo estoy exponiendo, lo que pasamos los cristianos que nos llamamos, que nos decimos llamarnos cristianos, pero hay divergencia porque la gente toma ciertas cosas sin saber realmente cuál es el objeto de estas cosas. Pues muy bien. Padre Faustino, adelante. Hermano Luciano, primero felicitarte por, sí, por la exposición. Es un tema importante y como bien has dicho, además, el hecho de que tú, un cristiano laico, de un tema así, le da mucha más importancia. Porque si lo hace un sacerdote, dicen, hombre, ¿es sacerdote de qué va a hablar? Sí, Pero cuando lo hace un fiel laico, además con esa contundencia, sé que es un tema complejo, que da para mucho, pero sí, creo que has dicho cosas importantes. Entonces, simplemente, sí, lo mío no es una pregunta, simplemente apoyar, resaltar dos o tres cosas que has dicho. Eh, Has hablado de que has dicho una cosa muy importante, que la iglesia no nace con el Nuevo Testamento, o sea, los escritos se hacen después. La sí, iglesia nace y el Nuevo Testamento se escribe después. Lo mismo podemos decir del Antiguo Testamento. El sí, pueblo de Israel llevaba ya muchos siglos existiendo cuando en el siglo sexto antes de Cristo, en el exilio de Babilonia, decidieron escribir. Y todo ujú, eso no estaba escrito, lo iban transmitiendo de padres a hijos de forma oral. sí, Es una historia apasionante. Quiere decir, resumiendo, el Antiguo Testamento los judíos empiezan a escribirlo 6 siglos antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel ya llevaba muchos siglos existiendo en el sí, exilio de Babilonia, cuando ujú, vieron que su fe y sus tradiciones estaban en peligro. Y el Nuevo Testamento se escribe muchos años después del nacimiento de la iglesia. sí, Y luego me ha gustado mucho el ejemplo de la Constitución, de Estados Unidos. Cualquiera no puede interpretar la Constitución. Como estamos ya en una sociedad democrática donde todo vale, alguien diría es discriminación. Eso es lo que está pasando en España, ¿no? Cualquiera se cree que puede venir aquí y hacer lo que le da la gana. Y el resultado es un desastre. sí, Termino con una imagen. Hay una imagen muy buena de que cuando los misioneros van por el mundo a evangelizar, los misioneros empezaron, por ejemplo, en África, muchos misioneros empezaron a evangelizar debajo de un árbol. Es una imagen que me gusta mucho. Muchos misioneros empezaron a evangelizar debajo de un árbol. Luego construyeron la parroquia. O sea, quiere decir que lo más importante de la predicación no es la parroquia, es el testimonio del misionero que llega y transmite el amor y el perdón y el mensaje de Cristo a la gente. Esa imagen es importante y siempre la uso en mis predicaciones para enseñar a la gente que lo más importante de la iglesia no es ni el Vaticano, ni nuestras parroquias, ni nuestras organizaciones, sino el testimonio de fe. Por eso la iglesia, muchas iglesias en África nacieron debajo de un árbol. Así que mm. muchas felicidades y gracias una vez más. Gracias, gracias, Padre Faustino. Bueno, seguimos esta tarde que es muy emocionante, ¿no? Y con mucha alegría porque el tema es tan importante que quizás no acabaremos hoy. Bueno, Tino o Bian tiene la palabra. Ah, no, Ramón, perdone, Tino, es Ramón, Ramón. Después de Ramón le toca y después de Tino le toca a José Longinos. Ramón, sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Exposición y porque me he incorporado ya a mediado de la exposición. Pero bueno, el título me llamaba la atención por la disyuntiva que se establecía entre la Biblia o la Iglesia. Esta disyuntiva era por distinguir la Iglesia Católica de las demás o era simplemente por separar lo que es la Biblia y la Iglesia por otra parte. Una pregunta. Muy bien, Ramón. La disyuntiva o la pregunta viene a ser, ¿qué es lo que primero existió? ¿La iglesia o la Biblia? ¿Por qué pongo esta pregunta? Porque muchos de los cristianos con los que yo he conversado, cuando hablamos de un tema religioso,
Me dice, no, 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 no. Es que hacéis cosas, no sé qué. La Biblia dice tal. La Biblia dice tal. Yo miro lo que dice la Biblia. Entonces, yo le pregunto, ¿la Biblia qué dice? Es palabra de Dios. Y la siguiente pregunta también suele ser, ¿cómo tú sabes que es palabra de Dios? ¿Quién te lo afirma? Y ahí solemos quedarnos mirándonos unos a otros. Por eso, desde mi punto de vista, como he dicho, la iglesia católica, la que yo proceso, he dicho que tiene 3 fuentes de autoridad, que es la Sagrada Tradición, el Magisterio Eclesiástico y la Sagrada Escritura. Y eso en ese orden. Primero es la Sagrada Tradición. Tradición se entiende como entrega y son las enseñanzas que Cristo reveló a los apóstoles y han sido transmitidas con tradición. Después está el Magisterio Eclesiástico, que es la Iglesia, que es la autoridad docente de la Iglesia Católica, que está formada por papas y los obispos. Y por último está la Sagrada Escritura. Entonces, cuando un cristiano me dice que no, la Biblia dice tal, no, no, la iglesia es la que nos dice qué dice la Biblia, porque es la que ha guardado todo este magisterio, es la que tiene derecho a ese magisterio, no a lo contrario. La Biblia no enseña a la iglesia qué se hace, sino que la iglesia es la que nos enseña qué es lo que dice la Biblia. Eso es lo que he querido reflejar en ese título. Muchísimas gracias. El planteamiento es correcto porque era la confusión que yo tenía, pero como yo me he incorporado después, Sí, sí, pues tiene razón. El título lo he puesto así para llamar la atención, así la gente va picando. Bueno, pues qué bonito. dime. Ramón, adelante, sí, Ramón, sí. Claro, que la razón es que la iglesia como madre y maestra guía a sus hijos y reúne todo lo que ha recibido como revelación en un documento compacto para que tenga un camino firme a seguir y que no vaya disperso. Por eso fue la compilación, haciendo su tarea de madre y maestra. Pero los que esta compilación ya la hacen en algunos al margen de lo que enseñó la maestra y se desvían por sus caminos. Gracias por la exposición y te felicito. Muchísimas gracias. Gracias. Tino. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Muchas felicidades por la exposición. Mi pregunta la tenía apuntada desde el principio, que era el porqué de la elección de unos libros y otros no. Pero conforme has ido desarrollando el tema, se ha ido esclareciendo. Casi parte de esa pregunta lo acaba de resolver en la respuesta al compañero, que la Santa Iglesia tiene 3 pilares, pero uno de esos 3 pilares es la Santa Tradición. Y en tu alocución has dicho que el Papa Constantino, con un grupo de obispos, se reúnen y ya deciden qué libros son válidos y qué libros no son válidos, pero atendiendo a la tradición. Entonces, yo creo que si la tradición está por encima de los criterios, ejemplo, de Roma, se debería tener un poco en cuenta los demás libros. No sé si porque es un tema que siempre he tenido ahí un poco desencajado y muchas veces lo tienen que explicar en la calle cuando te lo preguntan y te quedas sin respuesta. Entonces, ¿por qué unos libros sí y otros libros no si la tradición está por encima de nuestros criterios? Sabiendo que Jesús lo que dejó era la tradición. Y también lo que encontró. Ay, coño, no me escuchas. Espera, no te escucho. Ay. Ya se me escucha ahora, ¿no? Ahora sí, ahora Muy sí. bien. Vale, quiero corregir un dato. Yo no he dicho que Constantino fuera ningún papa. Constantino era perseguidor de la iglesia
y más tarde se convirtió al cristianismo, por lo que él mismo dio. He dicho que en ese tiempo estaba el Papa Ciricio, que es el que había recopilado, que hicieron un concilio, recopilaron muchos libros. Vamos a ver una cosa. Una de las cosas, si miramos bien, ni siquiera los mismos evangelios tienen autoría. La iglesia pone evangelios según San Marcos o San Mateo. Ahora bien, yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que aquí hay un teólogo, el padre Longinos y otros más. Ellos Que sabrán me ilumine, sí, también. después de que yo opine, él sabrá cómo dirigirnos más. Yo creo que una de las cosas que hacen que la iglesia no acepte ciertos libros y otros no, es simplemente por ese magisterio. Porque cuando un libro enseña lo que la iglesia no reconoce, ese libro no puede ser aceptado como canon. Hemos dicho, como ha dicho el padre Faustino, antes de Jesús había dos cánones, el canon de Palestina y el canon de Alejandría. Había judíos que no aceptaron a Jesús como Mesías y compusieron su propio canon, que contenía, creo que unos 36 libros, que se llamó el canon de Palestina. El canon que los judíos conversos, que el pueblo de Israel utilizaba, era el canon de Alejandría, que contenía los 46 primeros libros del Antiguo Testamento. Y ese mismo canon es el que Jesucristo, al empezar a anunciar la palabra de Dios, a evangelizar, utiliza. Como he dicho, cuando entra en el templo, utiliza el texto de Isaías. El Espíritu de Dios está en mí, es el que me ha ungido y todo lo demás que sigue. Cuando Jesús está en la cruz, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22. O sea, con todos estos datos, la iglesia tiene un canon a seguir y a aprobar. Todos los libros que se escribieron, que ponían cosas fantásticas de la vida de Jesús o su infancia, la iglesia, en su humilde labor de querer acompañarnos en el Evangelio, vio que estos libros no tienen nada que ver con la verdad de la fe de Jesús. Cuando leemos en los primeros capítulos del evangelista Lucas, dice ciertamente que después de hacer una larga y somera investigación, te cuento esto, hermano mío, para dar certeza de que todo lo que yo escribo aquí es una verdad consensuada. Es lo que pasó, hermano mío. Entonces yo, como no estuve ahí, creo que igual ahora, si todos estos obispos se vuelven a reunir, igual también tendrían que sacar algunos libros que son fuera del texto de la enseñanza que Jesús quería. Es lo Eso que se son. aclara, eso se aclara con el ejemplo que has dado de la Constitución. Como ha dicho el Exactamente. otro, entonces una Constitución Sí. no se puede elaborar porque sí, por un conglomerado de personas. Tiene que ser gente No. conocedora de leyes y que vayan diciendo qué es lo que se puede acoger y qué es lo que no se acoge. Muchas gracias. Padre Longino, si nos quieres iluminar un poco más al respecto. Bueno, ahora, evidentemente, Padre Longino tiene la palabra. Ahora le toca, después, si tiene que dar un matiz, o primero empezar con un matiz de lo que habéis hablado ahora y seguir con la pregunta que tiene que hacer. De hecho, le toca ahora a Padre Longino, que tiene ahora la palabra que le toca al turno. Sí, muchas gracias. Una vez más, bueno, he aplaudido. Yo estoy desde que empezó, pasa que no he conectado la cámara porque estaba acabando de enviar una cosa a una persona, a despachar a una persona. Muchísimas felicidades, hermano Luciano. No es un trabajo fácil. Yo me imagino que has debido de invertir un buen tiempo para encontrar esta información. Quizás voy a empezar, como digo, ya te felicito y quizás hay que dar algunos matices que se pueden escapar a la hora de querer responder desde la corriente
de la gente que nos acechan o nos atacan o los que quieren usar a la ligera la palabra de Dios. La Biblia, vamos a empezar por aquí, es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué es palabra de Dios? Porque la misma iglesia que estamos diciendo nos enseña que la Biblia fue escrita por inspiración de los agiógrafos, de parte del Señor, de parte de su Espíritu. No es que fuera un dictado, desde luego que no, pero fue bajo la inspiración de Dios que fueron escritos estos libros sagrados. De aquí, pues, la misma fuerza que tiene esta palabra de Dios, que no puede ser interpretada por cualquiera si no está embebido y formado dentro del contexto en que la Iglesia los ha decretado canónicos a través de esta larga tradición que estamos intentando conectar con la de los libros sagrados. El canon se constituye a través de criterios. ¿Por qué algunos libros son válidos y por qué no? Por eso llamamos a algunos libros canónicos y a otros apócrifos. Los libros canónicos son pues, los que aprueban, como diríamos, examen o la evaluación de que tengan primero la antigüedad, una antigüedad que corresponda a la tradición cristiana del discipulado, y después la autoría que tiene que ver los que han estado cerca, si no directamente con Jesús, por lo menos con un discípulo directo de Jesús, como el caso de Lucas, ¿no? Entonces, los apócrifos han quedado fuera porque no han reunido esta condición. De hecho, algunos apócrifos recogen algunas informaciones de autores canónicos para ir tejiendo alguna información. De hecho, hoy nosotros todavía ya cogemos los libros apócrifos para leerlos y ver alguna interpretación de cosas. No tanto ya porque no son canónicos, pero para alguna información, digamos, no es curiosidad, sino para que no nos pillen flagrantes los que están usando estos libros de aquella manera. Entonces, acabando, tienes toda la razón que esta gente que utilizan el nombre de la Biblia para hablar de la iglesia están en un grave error, porque tú no puedes defender la Biblia fuera de la iglesia. Es la iglesia que nos interpreta, que nos... por ejemplo, el trabajo de los exegetas se fundamenta precisamente en lo que la iglesia ha enseñado. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues hoy, desde las corrientes del consumismo, del hedonismo y después, bueno, de estas teorías políticas, todo es negocio, han convertido a la religión un negocio, y es un negocio muy suculento. Hay ricos, los ricos más grandes de hoy por hoy, muchos ricos entre ellos son pastores de iglesias de estas sectas que venden la fe, que venden la salvación. Y la gente busca la salvación y van a ellos, y ellos, sin ninguna formación básica, pues hacen una interpretación ad libitum, lo que les conviene para ganar a esa gente, que vayan a él. O sea, simplemente la cuestión está aquí en la formación y en la pertenencia íntegra a la iglesia para poder usar el nombre de la Biblia, porque no puedes interpretar la Biblia fuera de la iglesia y decir que yo soy cristiano católico. Bueno, de hecho no son católicos, son... Eso, pues yo subrayo lo de negocio que hace que todos estos pastores y tal son gente buscadores de vida. Y van allí a nuestra tierra a vender a la gente desde su pobreza el mensaje de salvación, pero
utilizando lo que les interesa dentro de la Biblia. Porque no puedes entender el amor en el Nuevo Testamento si no sabes por qué Jesús empieza a hablar del amor. Y esto está fundado en el Antiguo Testamento. Esta disyuntiva que hacen entre el Antiguo y el Nuevo es intencionado, porque ellos quieren utilizar la palabra de Dios para hacerse dinero, para una vida, como ya lo vemos, una vida suntuosa de nuestro país y de otras partes. Dicho esto, pues esto es un poco lo que está en el fondo de todo, y decir, la Biblia es palabra de Dios, claro, está inspirado, sí, y es válida así porque se ha definido desde un canon, que es el canon de Alejandría, valorado y conservado a lo largo de la historia, al margen o a diferencia de los libros apócrifos. Todo lo que sale fuera de esto no es católico. Muchas gracias. Amén. Muy bien, pues nada, supongo que entre las aportaciones y las pinceladas que ha dado Padre Longino, yo creo que se ajusta a lo que, claro, Tino quería saber y lo que, bueno, más o menos nos ha comentado Luciano. Yo creo que todo queda claro. Tiene la palabra Padre Quisito. El micrófono, activa el micro, que lo tienes apagado. Kisi, activa el micro. ¿Está ya? Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Sí, ahora sí. Agradecerle una vez más a Luciano, porque la exposición ha sido muy buena. En breve tiempo, muchas cosas ha ido tocando y que ha valido la pena. Yo la pregunta que tenía hecha ya me la ha respondido para el Longino, porque era simplemente una sugerencia que te iba a decir, deberías un poco de explicar y asegurar, porque cuando has dicho, la Biblia no es un dictado de Dios. Entonces, ¿qué es entonces? Entonces, arguir, ¿no? Porque la gente quedaría un poco como colgado, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, que la Biblia no es un dictado de Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? Pues entonces la Biblia es palabra de Dios porque parte de una inspiración, tal como ha explicado Padre Longino, ¿no? Eso yo lo tenía un poco aquí apuntado mientras ibas diciendo, ¿no? Y luego, darte gracias sobre todo por ir tocando esos puntos tan importantes viendo la situación de nuestra sociedad. A decir verdad, cuando te escuchaba decía, Dios mío, ojalá si pudiéramos tener una sociedad más o menos que entendiera de alguna manera u otra, yo creo que avanzaríamos bastante. Te voy a decir una cosa y que lo que más me ha ayudado es, y invito a todos para que de alguna manera no hagamos vista gorda, a esos dichos, a esos sucesos que ocurren en nuestro pueblo, ya sea por los medios de comunicación, por los grupos que estemos. Yo creo que tenemos que aprender ya a dar la cara y responder. Me he encontrado con un grupo hoy donde en Guinea dicen que hay un pequeño profeta. Pequeño profeta de Niefan. Y ese pequeño profeta de Niefan tiene a todo el pueblo, vamos, con garrafas de agua, de no sé qué, y de que cuánto, y toda la chusma y toda la masa está ahí. Bien, y se le cree. Pero ahora bien, yo he seguido un poco lo que decía el chavalito, porque el chavalito tuvo un debate con un mayor, y el chavalito se le ocurre decirle que Jesucristo no es Dios. Ahí empezó el chaval, dice Jesucristo no es Dios. Y después dice, Jesucristo no vino a la tierra. Porque si Jesucristo vino a la tierra,
Eso significa de que Jesucristo era pecador. Si Jesús no tenía por qué venir a la tierra porque no era un pecador. Yo digo, Dios mío, ¿qué cosa voy a escuchar aquí hoy? ¿Me entiendes? Entonces, claro, es un grupo donde hay gente y se lo creen y se lo beben. Pero por eso digo yo que a esos grupos creo que tenemos que hacer frente. Yo tuve que aquella tarde, esa tarde de hoy, me puse a debatir y a hacerle ver que no puede ser verdad. Es decir, Jesucristo es el enviado del Padre que ha venido justamente a redimirnos. Todo es semejante al hombre menos en el pecado. ¿Cómo va a decir ese chicuelo de que Jesucristo no vino al mundo? Porque si hubiera venido al mundo sería pecador. Y la gente le creía y le aplaudían, aleluya, amén. Y con garrafa y fuente de agua de lo que tú veas, ¿me entiendes? Entonces, creo yo que con esa charla que vamos teniendo y con la información y la formación que tenemos que hacer frente muchas veces a esas situaciones. No las dejemos pasar porque la gente se lo cree. La gente se lo cree. Y en los grupos que estamos, por ejemplo, en un grupo, si está dentro de un grupo por esos medios de que tenemos, oye, da la cara, di algo, no diga de que están haciendo lo que están haciendo, no, pero es que lo que están bebiendo, lo están bebiendo y en eso están. Y en eso están, y hay que iluminarles de alguna manera, ¿no? Más o menos yo, más que decirte más cosas, pues agradezco la exposición y que ha estado bien, ha estado bien. Quisito, con perdón, ya que lo que dices no es tanto una pregunta, sino una argumentación que es importante. Este caso del niño, yo he enviado una pregunta al grupo de los sacerdotes y me ha preguntando si la iglesia ha interesado por este niño, ¿no? Si se ha acercado alguien a él o lo han hecho venir para conversar con él, porque desde luego, bueno, está haciendo muchas cosas y la gente va a él y se dice que muchos se curan. De alguna forma, como va a estar ahora ser interpelados por aquel señor era un pastor, ¿no? De una secta. Pues este niño que no tiene ni bachillerato elemental debería tener una formación básica, catequética, y después dar formación religiosa y fuese posible que tenga una formación para que lo que hace esté consolidado sobre una base ¿no? académica, por lo menos, y espiritual, ya lo tiene, no me parece. ¿No? Que tenga una formación, esto se debe procurar. Porque ha dicho Regias, yo he seguido eso que dices. Pues muy bien, es importante lo que ha dicho Quisito y lo que acaba de remarcar el padre Faustino. También la ignorancia de nuestro pueblo. El problema es que si no podemos leer un librito que tiene 5 líneas, es difícil que podamos tener una formación, porque si nuestro pueblo no está acostumbrado a vivir la realidad, está acostumbrado a escuchar. Se ha dicho tal cosa, o vamos a hacer tal cosa, el otro hace tal cosa. Por eso, cuando han estado hablando del tema de las sectas, por eso tenemos, Guinea está lleno de sectas. ¿Por qué? Porque van donde hay acumulación. Pero no se ponen a preguntar, porque si nos vamos a la iglesia para bailar, ya es un problema. Si no nos ponemos atención y no sabemos de qué nos dice, qué vamos a hacer en la iglesia, qué tenemos que responder y por qué respondemos y qué hacemos aquí, es un problema. Pero te digo que 10 de cada 4 o 5 guineanos están así, que no saben ni nada. Cualquier cosa que se le diga lo cree. El chico le tienen que ayudar, darle una formación religiosa, si no se va a meter pata en muchas energías. Porque claro, tú estás diciendo que eres un profeta y que tienes esas inspiraciones, que Dios te habla y está diciendo que el Hijo de Dios no vino a la tierra. Entonces ya no sabemos qué decimos. Y fíjate, Paco, cuando he hecho la pregunta, alguien ha respondido y dice, no viene mal empezar. Ya, que empecemos nosotros, sí.
Tiene, Tiene mal la palabra. empezar, como quien dice que empieza tú. Tiene la palabra. No tiene mal empezar. Voy a poner ir Belina, empezando. Yo, Belina. Padre Quisito, sí. yo quiero matizar una cosa, aunque ya se ha respondido. Cuando yo dije en mi exposición de que cuando pregunto a un cristiano como yo, que no sea católico, me dice, la Biblia es palabra de Dios. Le pregunto, ¿cómo lo sabes? Es simplemente para interpelar la otra parte de la verdad, que es verdad, la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando el Papa Damaso, San Damaso I presentó al mundo la Biblia, es el que dijo por primera vez, esto es palabra de Dios. Y lo hizo como autoridad eclesiástica que tenía. Entonces, por eso todos los tiempos ahora decimos que es palabra de Dios y es verdad. Pero esta gente creen que es una, como lo he explicado, que es simplemente decir lo que está en el texto bíblico y ya está. Ya está. Ya. Cuando el mismo texto bíblico tiene una forma de hablar. Justamente, y me ha gustado lo que acaba de decir usted ahora mismo de esos grupos. Yo he estado en, no sé si 4 o 5 grupos con diferentísimos cristianos que me ponen muchas cosas. Soy también estudiante de ciencias religiosas, aunque no lo he dicho. Entonces, descubro que hay mucha ignorancia, porque yo pregunté a una persona que me decía, hablábamos de los supuestos casos, los hermanos de Jesús. Yo le pregunté directamente, ¿cómo se dice primo en fan? Mi hermano. Mi hermano. Claro. Entonces, Sí. entonces ellos no saben que la Biblia estaba escrita en hebrea, que no es nuestro lenguaje. Entonces, el contexto antropológico de la lengua hebrea tiene sus connotaciones. Cuando se viene a traducir al griego, al latín y al español, se pierde mucho fundamento de fondo. Entonces ahora cualquiera pues lee, dice, no, la Biblia me dice tal, es verdad que la Biblia lo dice, pero hay que situar el texto con el contexto. Es lo que quería decir y gracias por tu aportación. Vale. Vamos a seguir porque tenemos a Belina, que no sé quién es. Belina ha subido la mano. ¿Me escucha, Belina? Muy bien, pues. Sí, escucho. Sí, adelante, Belina. Luciano, Sí, mi hermano, muchísimas gracias por tu exposición y por favor, si puedes hacerme llegar una copia porque he llegado tarde. Vale. Soy madre de niños y tengo muchas Ya. cosas que hacer y me he conectado un poco tarde. Vale. La pregunta que tenía para ti, ya que era, cuando habías dicho efectivamente que la Biblia no era palabra de Dios, me queda un poco diciendo, uy, este hombre, ¿qué pasa aquí? Y afortunadamente tú mismo también lo has aclarado ya hace un rato y el padre Longino también lo ha aclarado. Yo tengo una pregunta para el padre Longino, si no le importa contestármela, ¿vale? Y es que él ha dicho que creo que no lo he entendido mal, que para los libros bíblicos, para determinar, ¿no?, qué libro es canónico y cuál es apócrifo, se seguían unos cánones y entre esos cánones estaba que, por ejemplo, la autoría, una cosa era la autoría, que hubiese sido escrito por uno que hubiese conocido directamente a Jesús o por lo menos que hubiese conocido a uno de los a uno de los apóstoles, de los discípulos que estuvieron directamente con el Señor. Sí. Y yo en mi ignorancia, yo pensé que la mayor parte de los libros bíblicos, evangelios, según San Mateo, según San Marcos, habían sido escritos por discípulos de los discípulos, porque yo tengo entendido que estos discípulos de Cristo, la mayor parte de ellos eran pescadores. Yo no sé si sabían leer o escribir, yo creo que no, y no sé si con el tiempo imagino que aprendieron. Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué están incluidos los libros o las cartas, perdona, de San Pablo?
dado que San Pablo, que es un personaje de la Biblia que es bastante interesante para mí, es un hombre que no conoció directamente a Jesús, puesto que no fue discípulo de él, todo lo contrario, fue perseguidor de los discípulos de Cristo, pero él cuando se convierte después de 3 años de ceguera, si no tengo mala idea, mal conocimiento, después de 3 años de ceguera que se convierte y reconoce la verdad, se marcha a predicar, creo, no lo sé. Y él no conoció ni a Jesús, y más tarde, después de 3 o 4 años, cuando regresa, si no me equivoco, a Jerusalén, es cuando tiene un encuentro con solo 2 de los discípulos de Cristo, que es San Pedro y creo, si no estoy mal, San Juan, no sé. Sí, Timoteo, exactamente. Hay error ahí. Sí, ¿no? Es que Sí. estoy hablando un poco así. Sí, No, primero tuvo un encuentro con Bernabé. exacto, es lo que quiero decir yo. Su primer encuentro fue con Bernabé. Con Bernabé Sí. pero por ejemplo, yo lo que me intriga es bueno, por a qué ver, sí, la pregunta, formule. Sí, la pregunta es muy interesante. Sí. Perdón. La pregunta es, ¿por qué están incluidas las cartas de San Pablo en la Biblia, siendo que él es un personaje que no tuvo relación directa con Cristo? Su predicación, por lo menos los 3 primeros años, no tuvo relación directa con Cristo ni con ninguno de los discípulos de Cristo. Bien. Sí. Perfecto. La pregunta va en la línea de lo que está expuesto aquí. Sí. San Pablo no fue discípulo de Cristo, pero San Pablo conoció a Cristo. Cristo resucitado, que le aparece y le pregunta, ¿por qué me persigues? De camino de Damasco para ir a detener otra vez a los cristianos, que era perseguidor, como bien lo has dicho. Resulta, cuando él va donde le recomienda para que se le abrieran los ojos, ha caído del caballo. Caerse del caballo es una forma de llegar al punto fondo de tu humildad, después de estar ahí exaltándose de que él, pues él era abogado, era una persona de leyes. Entonces, no era legítimo, que eran ilegales de estar en esta. Pero después de que recupera la vista, lo primero que hace es subir a Jerusalén, donde conoce prácticamente a todos los apóstoles. Y a partir de ahí empieza a compartir con ellos la experiencia de fe de Cristo que le ha aparecido. Y después, desde su concepción de la evangelización, según la misión que Cristo le había inspirado, él empezaba a predicar con Pedro a los judíos. Y en un momento dado le dijo a Pedro, creo que tenemos que ir también a predicar a los paganos. Y Pedro dijo que no había que ir a los paganos. Y Pablo le dijo, bueno, pues tú quédate con los judíos, yo voy a ir a los paganos. Por eso Pablo se llama apóstol de los gentiles. Sí. Vale. Ok. Entiendo. Entonces es famosísimo. Eso es a Pedro, está Pablo. A pesar de que todo lo demás, apóstoles directos de Jesús, después de Pedro está Pablo. Sí. ¿Me explico? Sí. Para alargar mucho, solo puedo que aquí es el personaje. Sí. Vale, muchas gracias. Lo has cogido, ¿no? O sea, que Pablo Lo he comprendido. Tenía esta autoridad porque había conocido de primera mano a Cristo y tenía esta autoridad para poder escribir. Y además, las cartas de Pablo son la experiencia, lo que ha recibido como convertido. Su fe, lo que él iba viviendo, a pesar de todo lo que era, él escribía estas cartas para enseñar a las comunidades por qué de su cambio y cómo está viviendo la fe. O sea, que tiene toda la autoridad. Bueno, ya le Longino ya te lo va a comentar. Pero vamos a ir... Es que en la Basílica de Pedro, al lado de Pedro, de Roma, al lado de Pedro está Longinos. Es lo más grande.
Bueno, vamos a ir. Ha vuelto a subir la mano Padre Faustino. Sí. Sí. Padre Faustino. Oye, perdona, que quería comentar algo sobre la pregunta de Belina, que es muy importante. La figura de San Pablo es, como has dicho, Belina es apasionante. Sí, Solo mucho. un pequeño detalle. Todos los que seguían a Jesús, porque a Jesús le seguía mucha gente, se llaman discípulos. O sea, discípulo es tanto los que seguían a Jesús mientras que vivía en este mundo como los que le han seguido después. Pero el título de apóstol se aplica solo a los 12. A los 12 más San Pablo. O sea que San Pablo es el único en la iglesia, en la historia de la iglesia, que lleva el título de apóstol sin haber conocido personalmente a Jesús. Ese título se reserva a los 12 más San Pablo, nadie más. Todos los demás somos discípulos. ¿Por qué? Porque San Pablo tuvo un encuentro especial con Cristo y sobre todo lo más importante, como ha dicho Luciano, San Pablo tuvo la humildad de ir a ver a los apóstoles, compartir su experiencia y con la autorización de los apóstoles siguió predicando. De hecho, hoy cualquiera se puede encontrar con Jesús. A ver, nosotros no tenemos la propiedad exclusiva de Dios. Y es lo que comentaban de ese niño pequeño, ¿no? A ver, niño, no negamos lo que estás viendo, pero hombres, oye, si hablas de Dios y tal, oye, por lo menos tenga la humildad de ir a ver por lo menos al obispo de Bata o al párroco de Niepam, por lo menos. Claro. Aunque sea el más santo que ellos, posiblemente ese niño a lo mejor sea un santo o un enviado de Dios, pero lo que no puedes hacer es ir ahí por libre y diciendo lo que te da la gana, no. Eso no, por lo menos vete a ver a los que llevan predicando esa palabra que tú dices que predicas desde hace siglos. Oye, yo creo que algún derecho tenemos, ¿no? Algún derecho tiene la iglesia de haber predicado la palabra de Dios durante 2000 años. Bueno, 2000 pero la años. iglesia también debe dar un paso en este sentido. Yo encuentro que el niño es un niño que no llegará a esto, pero la iglesia debe convocarlo. ¿Por qué la mujer del presidente le invita a Malabo y está con él allí y no le llaman un obispo? Padre Longinos, esa es otra parte del asunto. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Normalmente, por lo menos el párroco de Niefang, el pueblo de Miriam debería acercarse por ahí, pero bueno. Lo que pasa a veces es que a veces los sacerdotes católicos a veces despreciamos esas cosas. Pero como ha dicho Longinos, por ahí va mucha gente y escuchan, o sea, no hay que despreciarlo. No hay que despreciarlo. Yo creo que un sacerdote debería acercarse por ahí. Pero bueno, ese ya es otro asunto. Sí, perdona, Francisco, después de comentar lo de Belina, quería comentar eso del apóstol, ese título que lleva San Pablo, porque me parecía importante. San Pablo es el único que no vio, no por el encuentro personal que tuvo con Jesús, aunque no le conoció en persona, es el único que lleva el título de apóstol. Y como ha dicho Longinos, después de San Pedro es a San Pablo. Luego vienen los demás. O sea que se ganó el título de apóstol por la experiencia de fe maravillosa que tuvo. Y tuvo la humildad de someterse a la iglesia y confrontar lo que había vivido con la iglesia, y con la autorización de los apóstoles de Jerusalén fue a predicar a los no judíos. O sea, por eso es una de las figuras más importantes de la iglesia. Un detalle importante que quería comentaros, sabes que aquí estamos para aprender todos. Hace poco descubrí una Biblia que no sé si os sonará, a mí no me sonaba de nada. La Biblia de los esclavos. Esto no me sonaba cuando vi, digo, ¿qué es eso de Biblia de los esclavos? Digo, no, fui investigando y descubrí que en los esclavos de Estados Unidos, hace muchos siglos, sus amos, los que les llevaban de África a América, muchos de ellos eran cristianos, por desgracia, prepararon una Biblia especial para ellos. Sí, Y en esa Biblia quitaron todo lo que hablaba de dignidad, igualdad, libertad. Sí. Cuando lo descubrí dije, madre mía, lo que es capaz de hacer el ser humano. Claro. Madre mía. Pues lo que es capaz de hacer el ser humano. Solo quería compartir eso con vosotros. Si entráis en internet, en Google, ponéis Biblia de los esclavos, os va a salir. Es increíble lo que somos capaces de hacer los seres humanos. O sea, la Biblia que leían los esclavos, ahí no aparecía ni libertad, ni igualdad de los hijos de Dios, ni derechos, ni libertad, ni nada. Nada. Sometimiento.
Eso sí, salía a poner la otra mejilla, perdonar, ser pobre para ir al cielo, aguantar los sufrimientos, increíble. Pero sí, es lo mismo que han hecho los el rey de evangelistas. Bélgica, Leopoldo I de Bélgica, no sé, primero, es el que instruía para confeccionar este tipo de documentación y acabó. La Biblia en sí no la he visto, pero todo este enfoque es lo que los misioneros que enviaban a África llevaban para ir a materializar. Decía que bueno, no deben conocer la riqueza, no tienen derecho, no se sientan, no reivindiquen nada, etcétera, etcétera. Todo esto de mensaje bíblico, claro. Al revés, o sea, todo lo que la Biblia dice a favor de la persona lo interpretaban para ellos como en contra. Para su provecho. Bueno, vamos a seguir porque, claro, hay otra gente que suben las manos. Pero la Biblia, Reina Valera, si ustedes se fijan bien, también han hecho lo mismo. Han quitado el libro de la sabiduría, simplemente por algo. Luciano, vamos en estas intervenciones, lo podemos dejar a la última para que todos nos ponamos en línea de hacer preguntas y cuando acabemos podemos hacer estas intervenciones que más o menos son aportaciones. Padre Andrés, por favor. Hola, buenas noches, hermanos. Luciano, primero agradecerte porque tenía tanta ilusión y ganas para escucharte esta tarde, pero un imprevisto. Se ha muerto un feligrés mío de la parroquia y me he tenido que ir después de clase allá. O sea, vengo del tanatorio. El tema es interesante, sobre todo cuando se habla sobre la inspiración bíblica, que dentro de eso entra todos los demás temas. No he tenido ocasión de escuchar cómo lo has expuesto, pero yo creo que bien, al oír el enfoque por parte de los compañeros y las preguntas que han hecho. Yo quería inclinarme un poquito más a lo que el padre Faustino va a hablar. No, yo creo que es sobre el niño de Guinea. He escuchado alguna cosa de esta. También es verdad que nosotros pecamos, los que somos, me refiero al clero y la jerarquía eclesiástica, nos pecamos, yo digo en Guinea, nos pecamos que cuando oímos una cosa que no es de nuestra línea, parece que nos espanta, nos asusta. Y no queremos acercarnos, por lo menos con esos conocimientos científicos, ¿no? Para acercarnos y ver el fenómeno, la observación, yo creo que forma parte de la investigación, el fenómeno, lo que aparece, entonces observar y luego ver realmente qué hay de este fenómeno, ¿no? Ese muchacho, lo han hablado mucho, pero la iglesia nuestra sigue callada en Guinea. ¿Por qué lo digo? Hay compañeros nuestros que en el seminario en Colombo, seminario menor y seminario mayor, que se han hecho obispos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en 2015, cuando me fui a Guinea, y comentar a un compañero, me gustaría ver a mi compañero. No lo veas, porque ya no está, crea confusión. Si tú vas ahí como sacerdote, le van a, hombre, como mi hermano Juan Mangue ya no le puedo abrazar, no le puedo, porque se ha hecho obispo. O sea, todo esto también por parte nuestra genera una cierta ignorancia por parte de nosotros. O sea, yo lo expreso así. Es lo que está pasando con ese niño. Hombre, es que alguien, si tú no vas como sacerdote, acércate como hombre de ciencia, como una persona que para curiosear el fenómeno que está pasando. ¿No? Algo está pasando. Sí. Yo sé que nuestra sociedad es muy supersticiosa, también es verdad. Ellos ven
Ellos ven misterio donde no hay misterio. Esto sí que es verdad. Dios está por todos los lados y el diablo también está por todos los lados. Es decir, esta es la Pues, sociedad que estamos viviendo. Pero acercaos un momento para ver realmente por qué esta gente y a partir de ahí sacar una catequesis o una tal para con la concientización de la población, de los fieles católicos, y decirle que tal cosa es así, pero vivirlo al margen, eso también, o vivir el indiferentismo, eso también crea una confusión. Esto es lo que la Biblia también hemos tenido la Biblia durante mucho tiempo. Ahora un pastor de esto te coge la Biblia, la lee, la interpreta de cualquier, no lejos, mi propio primo hermano que tengo ahí, te interpreta la Biblia, no la ha estudiado, no tiene conocimiento suficiente como para poder interpretar un libro de tebeos, pero me coge la Biblia, ya tiene su iglesia y la interpreta de cualquier manera. Yo creo que para nosotros nuestro indiferentismo, en la iglesia me refiero, también ocasiona para crear confusión en la gente. Yeah. Eso es lo que quería argumentar. Sí, perdona, padre Andrés, un poquito no más, solamente para un poco decir, tú has dicho una cosa muy importante y yo vuelvo a sumar, decir, el que calla otorga, que calla Claro, otorga. sí. Si nosotros nos callamos ante esa situación, lo del chaval eso lo he sacado yo, vamos a ver. Cuando nosotros no estamos en Guinea, fíjate que en esa línea que estás hablando, ahí vamos con todo. La proliferación de las sectas que están en Guinea se debe también a eso, porque hemos ido callando, no se ha dicho nada y se sigue como si nada, ¿me entiendes? Pasa una cosa, no hay nada que decir, no nos toca a nosotros, no pasa nada. A raíz de eso, yo llegaba a la conclusión diciendo, nosotros que estamos en la red, aunque no estamos en Guinea, lo poquito que estamos aquí y en los grupos que estamos, no nos callemos, que esa cosa no es pasar a la ligera, sino que pongamos porque vas a estar en un grupo donde está a lo mejor tus familiares, gente de tu pueblo, lo que sea, y vas a ver ahí que lo van a poner ahí como ya él no va más, ¿me entiendes? Y yo he dado un ejemplo de que yo en un grupo de eso he estado yo. Y en ese grupo, cuando he visto a ese chaval, he tenido que dar la cara. He tenido debate con muchos y les tenía que hacerle ver las cosas. El chaval puede ser santo todo lo que sea, bien, pero cuando ya me toca diciendo que Jesucristo no es Dios, ¿quién vio a Jesucristo? Y Está que luego fuera. Jesucristo ha venido al mundo porque es pecador, es cuando yo le empecé a sacar las citas bíblicas de la tradición. Mira, todo menos en el pecado, semejante al hombre, menos en el pecado. Tú no lo has leído, no lo habéis leído, ¿me entiendes? Entonces, esa gente ya no hay que perdonarle, porque de alguna manera, si tú dices, bueno, no, que sigan con sus historias, pero lo van a seguir alimentando. Porque en ese grupo donde estamos vas a encontrar a gente que son pastores que creen que ellos manejan mal la Biblia porque según ellos lo que dicen, pues mira, en ese grupo ponle las cosas claras. Y si quieren debate, pueden ver eso de alguna manera u otra. Ya entenderán los que quieren entender porque constatan de que lo que está diciendo el chaval, hombre, tendrá su inspiración, su revelación y todo lo que sea o lo que, pero de lo más básico, de decir de que Jesucristo no pisó la tierra, porque si hubiera pisado la tierra sería pecador, el chaval está en años luz, eso no puede ser. Vamos a ver. Pero es que, ¿Tú de por eso, qué estás como he hablando? dicho, el chaval no tiene ninguna formación Claro. y puede Vamos ya la sesión de preguntas. Yo creo que ya acabó las aportaciones. Sabes que estamos en la charla de Lo en las charlas que hacemos. Lo mío, más bien que una pregunta, es una sugerencia. Yo creo que en la iglesia, nosotros que somos parte de la Iglesia Católica y más sobre todo los curas, también en algún momento se han quedado dentro de la iglesia. Hemos dicho, Conde ha dicho que la Biblia es palabra de Dios, pero nosotros que somos laicos, fieles, jóvenes, también nos hace falta
el conocimiento de esa Biblia y muchas veces culpo a los sacerdotes porque hay homilía que va y no te enteras de nada. La semana pasada, gracias, asistí a una misa de Chisito, digo, coño, y lo felicité después de la misa. Porque tú te pones a debatir con una persona que es de una secta de esta y te ves nulo. Yeah. Nulo, tienes nulo conocimiento de la Biblia. Es algo que les valoro, que pongo en positivo a favor de ellos. Porque aquí tengo 2 o 3 Biblias, he querido empezar y yo tengo estudios suficientes y la Biblia muchas veces es infumable. Yo recurrí a mi párroco, digo, eso se tiene, yo creo que ese grupo ya es algo incipiente o tiene que ser algo incipiente en ese sentido para que nosotros nos vayamos empapando de ese conocimiento, porque sí lo necesitamos y la calle bombardea muchísimo. La calle, porque te veo con uno de esos, te saca 4, 5, 6 citas bíblicas, y dices, coño, y te quedas boquiabierto. Eso me ha pasado. Necesito conocer la Biblia, pero también veo, coño, no entiendo, no sé, no la sé interpretar, pero no podemos quedar que solo la interpreten la gente docta. También nos lo tenemos que plantear en ese sentido, ¿sabes? A los curas. Una cosa. Hijo, ven. A ver, lo que ha dicho Tino hace poco, yo creo que los curas hacen muchísimo. El problema del cristiano o del que va a misa es igual no poner atención. La única iglesia en el mundo con la afirmación que lee la Biblia todos los días y en diferentes idiomas es la Iglesia Católica. Pero yo también la quiero leer y entenderla. Pero es que todos los días que se lee la Biblia en la iglesia, se explica qué es lo que se ha leído. Creo yo. Cuando hacemos misa, se lee una primera lectura, una segunda lectura y el Evangelio mismo. Entonces, el sacerdote que celebra la misa viene a explicarnos detalladamente qué dicen estos textos evangélicos que hemos escuchado. Ahora bien, si un cristiano quiere, puede hacer como yo he hecho. Yo llegué a España en 2019. Llego y ¡pum! El famoso COVID. Y viviendo solo, no encontré otra salida más que coger la Biblia y leer. No Hermano puedo... mío, te estoy diciendo que lo he intentado, pero no la entiendo, es infumable. Pues sigue, muchas veces. Aparte de leer, donde yo vivo, antes estaba con los pasionistas. Ahí tenía yo la casa antes. Yo me acerqué a un sacerdote. Cada vez que yo leía un texto o dos, yo iba a este padre Clemente, un buen chico, y él me ayudaba todos los días. Hasta tanto que, bueno, no se cansó de mí, me dijo, Luciano, para que hagas esto bien, te voy a matricular en un curso, lo vas a hacer online, de ciencias religiosas. Allí tienes todo el apoyo. Ya estamos en el 3er año. Entonces, es que los cristianos a veces somos muy cómodos en decir, no, es que no me enseñan, no me dicen, no, nos enseñan. Otra cosa es que no aprendamos. Se nos da catequesis de muchas formas, pero lo que pasa es que la trampa que utilizan las demás personas, los demás hermanos, bien, Mateo 16, 18 dice tal, es que si tú vuelves a coger esta misma cita bíblica que esta persona te ha dicho y lo lees juntos, te juro que le sacas de evidencia. Esa es la verdad. No coincide con lo que te quería decir. Exacto. Vale. Muy bien, como sabéis que estamos grabando la charla, vamos a terminar con las preguntas y vamos a abrir un coloquio donde podemos ya ir hablando de estos aspectos a nivel coloquial entre nosotros, ¿no? Y así pararemos lo que es la grabación y podremos abrir esta mesa ya informal. Aprovechar que todo el mundo sigue
Alex, ¿quieres decir alguna cosa, una pregunta o una aportación? Sí, no, a ver, es que, disculpe, padre Paco, es que a veces cuando surge una situación como la que nos estamos planteando, por ejemplo, el tema del niño este que está saliendo y de otras cosas que ocurren en Guinea, yo siempre voy a la base de preguntarme, cuando existe, por favor, hijo, espera un momento, porque está hablando, mira. Cuando estamos en una sociedad organizada, simplemente eso, y vale la pena decir eso, esas cosas no ocurrirían. Si ocurren, es porque no sé si a alguien le interesa que realmente eso sea así. Y claro, ¿cuál es la manera más fácil? ¿Cuál es la manera más fácil para confundir a la gente? Pues sacando a la luz ese tipo de situaciones, sacando ese tipo de cosas que ahora incluso se han extendido, pero la base está en esto. Cuando tienes una casa organizada, estructurada, con normas y leyes, nada de eso puede ocurrir. Y esa es la base de todo. Y por eso estamos confundidos todos. En una pequeña Guinea de pocos habitantes hay 1 millón de iglesias, diferentes fes. O sea, el resultado es esto, con todo lo que se tiene que decir es eso. Es la organización de base, que no existe. Y claro, nos confunden a nuestros feligreses, nos roban a la gente no es sólida en la fe, ni en lo que es, ni en el análisis de las escrituras, y ahí va. Muy bien. Vale. Muy bien. Voy a dar unos anuncios y bueno, cerraremos, si Luciano querrá añadir una cosa más, cerraremos esta parte de la exposición y luego podremos entrar a nuestros debates normales. Recordar que el próximo mes de diciembre, la siguiente exposición será el día 13, miércoles 13 de diciembre. Todavía estamos barajando quién va a ser el ponente, pero os lo anunciaremos por vía redes sociales, como siempre, como lo hacemos siempre. Y pues nada, dar las gracias a los que han podido participar hoy en esta exposición de Luciano. Y bueno, que las capellanías en este trabajo, todo lo que vamos hablando, es lo que intentamos hacer, despertar y ayudar a la gente a poder entender muy bien lo que es ser cristiano, lo que es tener fe y diferenciar de lo que puede ser la iglesia católica y las iglesias protestantes. Así poder ir teniendo un poquito de idea. Para esto sirven estas charlas. O sea que son charlas constructivas, formativas. Y os invitamos a todos que para el próximo mes nos juntemos aquí para poder asistir la siguiente charla. Si Luciano tiene alguna palabra para finalizar la exposición, la tienes. Pues simplemente agradecer a todos ustedes que se han dignado en venir a escuchar esta charla y pues me siento bastante honrado de poder, como he dicho, ha sido un tema bastante atrevido de mi parte porque cuento con grandes sacerdotes que tienen mucha idea de lo que estamos hablando y pues en lo sucesivo pues intentaré presentar otros temas que creo que pueden aportar mucho dentro de nuestra Iglesia Católica y sobre la fe católica. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, gracias. Muchas Gracias a ti, felicidades. muchas gracias a ti. Y Sí, gracias, Luciano.